Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la Diócesis de Latacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, Pedro, apresurémonos. Gracias por venir. Muy buenas tardes, amigos y amigas de Radio Latacunga. Bienvenidos a esta nueva emisión de su programa diocesano, Un Pueblo que Camina. Este es un espacio radial de los movimientos laicales de la Diócesis de Latacunga, en Ecuador, donde se comparten reflexiones, motivaciones y el estudio del catecismo de la Iglesia Católica. Se transmite todos los días sábados desde las 18 horas a través de Radio Latacunga y por las redes sociales, bajo la conducción de su amigo y servidor Juan Zorrilla. Hoy tenemos la presencia de el padre Guido Mise Díaz, quien es sacerdote en la parroquia San Sebastián en Latacunga. Anteriormente fue sacerdote en la parroquia San Vicente Ferrer en La Maná, con quien vamos a tratar el tema Jesús y la ley, tema lógicamente del Catecismo de la Iglesia Católica, numerales 577 y 582. Expresamos nuestro agradecimiento a Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise, que justamente está con nosotros, y a Radio Latacunga, que hacen posible este programa. Las personas, los amigos que no pueden sintonizar en este momento Radio Latacunga, ni Radio Latacunga Online, luego puede dirigirse al canal en Facebook de Radio Latacunga, donde estará grabado este programa, o en la página web, en el canal Consejo Diocesano de Laicos en YouTube, donde está almacenado todo el trabajo del Catecismo de la Iglesia Católica, más de 150 videos. Bien, Padre Guido, muy buenas tardes, bienvenido a Un Pueblo que Camina. Buenas tardes, Juanito, qué gusto encontrarnos por este medio a los tiempos. Un saludo a toda la gente que escucha y mira Radio Tacunga y a los que nos siguen por las redes sociales, ¿no? Bendiciones. Perfecto, gracias Padre a usted por esa predisposición de participar en este programa. Bien, como siempre tratamos de que nuestra audiencia conozca a nuestro invitado, que ya es la segunda vez que participa. Vamos a pedirle que nos cuente un poquito su testimonio de vida. Por favor. Bueno, yo tuve la inclinación a Dios en el sacerdocio después que terminé el colegio y la fe, analizando en el seminario con los sacerdotes, me di cuenta que había nacido de mi madre, que desde niño le veía rezar, ¿no? Leer unos libros que tenía ella y solamente le veía que rezaba y todas las noches, y rezaba mucho. Y yo creí en Dios, ¿no? No sabía ni cómo, por qué, pero yo creí en Dios y después me di cuenta que fue el testimonio de mi madre, el amor de mi madre la que me infundió la vocación. Y gracias a Dios me encontré con sacerdotes que me motivaron y tenía una necesidad de conocer más de Dios y terminé yéndome al seminario para conocer el misterio de Dios, ¿no? Para profundizar, para conocer y para evangelizarnos, llevar la palabra de Dios. Perfecto. De acuerdo a lo que nos dice, la fe de los padres influye muchísimo en los hijos, entonces. Sí, estamos viviendo un tiempo en donde muchas familias se están olvidando de Dios, viven consumidas en el trabajo o en otros intereses del mundo, y los niños y jovencitos están creciendo vacíos, ¿no? De lo espiritual, que ahora nos damos cuenta que es el regalo más grande que pueden dar un padre o una madre,
lo espiritual, porque es la fuerza de Dios que nos va a acompañar toda la vida y que nos va a ayudar a vivir y a enfrentar, a superar las dificultades y problemas de este mundo, ¿no? Y hacer sal y luz de la tierra, ayudar a otros, ¿no? Hacer de este mundo un mundo más bonito, más mejor, un mundo mejor, más solidario, más fraterno. Perfecto, muchas gracias. Continuamos con el programa y voy a dar lectura a la cita bíblica tomada para el día de hoy. Está tomada de Romanos 13:8, que dice así: que la única deuda que tengan con los demás sea del amor mutuo, porque el que ama al prójimo ya cumplió toda la ley. El tema que vamos a tratar hoy es Jesús y la ley. Padre, por favor, nos ayuda con una introducción para este tema. Ya, es muy interesante porque Jesús nace concretamente en una religión judía, en el pueblo judío, en esa cultura, en donde ellos tenían 713 leyes y preceptos y muchos grupos religiosos que interpretaban la ley y también que enseñaban, exigían el cumplimiento de la ley, como los fariseos y los escribas, los grandes estudiosos. Y pensaban que por cumplir la ley, ellos son santos, son piadosos. Y muchas veces se olvidaban del espíritu de la ley. Y Jesús les decía hipócritas cuando estaban, ¿no? Pero Jesús vino a cumplir la ley. Jesús viene, se encuentra con esos mandamientos, los cumple, él mismo dirá, no he venido a abolir la ley, sino a darlo cumplimiento. Recoge toda la ley y la planifica, ¿no? En dos mandamientos, amar a Dios y amar al prójimo, y además propone un nuevo modo de entender y de ver los mandamientos donde se dibuja la imagen del cristiano en las bienaventuranzas. Perfecto. Vamos a empezar, porque son algunos numerales, vamos a empezar con el numeral 577. Voy a dar lectura a este numeral para que usted lo explique y lo comente. Dice así: al comienzo del sermón de la montaña, Jesús hace una advertencia solemne, presentando la ley dada por Dios en el Sinaí con ocasión de la primera alianza. A la luz de la gracia de la nueva alianza, no penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Si os lo aseguro, el cielo y la tierra pasarán antes de que pase una i o un ápice de la ley, sin que todo se haya cumplido. Por tanto, el que quebrante uno de estos mandamientos menores y así lo enseña a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. En cambio, el que observe y los enseñe, ese será grande en el reino de los cielos. Padre Guido, por favor, ayúdenos con su comentario, explicación de este numeral. Ya. En este numeral, Jesús se presenta como el nuevo Moisés. Recordemos que Moisés subió al monte Sinaí y ahí recibió las tablas de la ley que Dios le daba al pueblo. Ahora Jesús vuelve a subir al monte y Jesús, que es el Hijo de Dios, que es el Dios con nosotros y tiene toda la autoridad, él mismo va a definir la ley, pero de un modo nuevo, con las bienaventuranzas. Y va a aclarar Jesús que la ley es para cumplirla, pero hay que cumplirla de acuerdo al espíritu que Dios inspiró esa ley, porque es muy fácil querer manipular la ley de Dios a conveniencia de cada uno. Claro, igualmente la doctrina, ¿no? Por eso hay tantas iglesias en el mundo, porque si no hay el espíritu con que la ley fue creada, o el espíritu con la que Dios entregó la ley, nosotros nos vamos por otro camino, ¿no? Y terminamos, en vez de cumplir a Dios,
lo que Dios quiere, que es la liberación, la, la salud, la vida plena, la ley se vuelve una carga, nos esclaviza, ¿no? Y eso pasó mucho en el pueblo judío. Pero aquí Jesús se presenta como el nuevo Moisés y empieza a definir la ley y a reinterpretar la ley. Perfecto. Nos vamos a una pausa y retornamos en un instante. Domingo, Día del Señor, De la fe, de la esperanza cristiana. de la oración y del encuentro en comunidad. Jesús, tú estás presente en el vino y en el pan. Escuche desde la Catedral de La Tacunga la Santa Misa Dominical a las 8 horas y 19 horas, a través de Estéreo La Tacunga FM, Radio La Tacunga AM y Facebook Live Radio La Tacunga AM FM. Todos invitados a celebrar el Día del Señor. Jesús, tú estás presente cuando estás en el altar. Es por eso que nosotros te venimos a adorar. Y unidos como hermanos te venimos a cantar. Continuamos con su programa Un Pueblo que Camina. Nos acompaña en esta ocasión, por segunda vez, el padre Guido Mise Díaz, sacerdote de la parroquia San Sebastián en La Tacunga, con quien estamos analizando el tema Jesús y la Ley, numerales 577 hasta el 582. Nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise, que justamente está con nosotros, y a Radio La Tacunga, que hacen posible este programa. Los amigos que no pueden sintonizar en este momento Radio La Tacunga AM, FM o Radio La Tacunga online, luego puede visitar la página en Facebook de Radio La Tacunga y ahí puede observar este video. O puede ir al canal en YouTube, Radio La Tacunga, digamos Consejo Diocesano de Laicos, y ahí tenemos todo el material del catecismo guardado. Bien, voy a dar lectura al siguiente numeral, 578. Dice así: Jesús, el Mesías de Israel, por lo tanto, el más grande en el reino de los cielos, se debía sujetar a la ley cumpliéndola en su totalidad hasta en sus menores preceptos. Según sus propias palabras, incluso es el único en poderlo hacerlo perfectamente. Los judíos, según su propia confesión, jamás han podido cumplir la ley en su totalidad, sin violar el menor de sus preceptos. Por eso, en cada fiesta anual de la expiación, los hijos de Israel piden perdón a Dios por sus transgresiones de la ley. En efecto, la ley constituye un todo y, como recuerda Santiago, quien observa toda la ley, pero falta en un solo precepto, se hace reo de todos. Padre, por favor, ayúdenos con su explicación y comentarios. Y en este versículo 178 nos hace ver que la fuerza humana no puede cumplir la ley sin Dios, ¿no? Sin el Espíritu. Los judíos jamás lo pudieron. Y Jesús, que es el más grande del reino de los cielos, fue el único que pudo hacerlo, pero pudo hacerlo planificando, perfeccionando la ley. Y obviamente hasta el más mínimo precepto de la ley, pero se refiere a lo que responde a Dios, lo que es de Dios, porque toda la ley inspirada en la Biblia es ley inspirada por el Espíritu Santo para liberar, para salvar, para dar vida. Y hay leyes, o aparentemente leyes, que han sido mal interpretadas, que se han querido cumplir simplemente costumbres humanas o leyes humanas que no tienen nada que ver con Dios. Entonces Jesús, por eso Jesús es el que
el que nos da el sentido pleno y perfecto de la ley. Y obviamente para Dios se cumple todo, no se cumple nada, porque como es la fe, ¿no? O se tiene fe o no se tiene, y igualmente el amor, ¿no? O se ama a todos o no se ama a nadie. O sea, con Dios es pleno o nada. Perfecto. El siguiente numeral, el 579, nos dice así: este principio de integridad en la observancia de la ley, no solo en su letra, sino también en su espíritu, era apreciado por los fariseos. Al subrayarlo para Israel, muchos judíos del tiempo de Jesús fueron conducidos a un celo religioso extremo, el cual, si no quería convertirse en una casuística hipócrita, no podía más que preparar al pueblo aún a esta intervención inaudita de Dios, que será la ejecución perfecta de la ley, por el único justo, en lugar de todos los pecadores. Padre, ayúdenos por favor con este numeral. Sí, al tener la ley de Dios del pueblo judío, llegaron a valorarla, ¿no? Mucho, pero también a quedarse en la ley, en la letra. Y al cumplirla, o contentarse con cumplir la ley, olvidándose del espíritu con que la ley fue entregada. Por eso fue naciendo una hipocresía, ¿no? Porque se cumplía la ley, pero no liberaba a los pobres, al contrario, ¿no? Había explotación de los pobres, de las viudas, de los huérfanos, había corrupción, había robo. Sin embargo, cumplían la ley, eran religiosos. Y eso es lo que Jesús viene, ¿no? O Dios interviene a través de su Hijo Jesús, interviene para dar sentido a esta ley, porque la ley no está equivocada. El problema es los que interpretan la ley, que los judíos llegaron a malinterpretarla. Y Jesús viene a darle su plena función de la ley y él por eso la cumple plenamente, ¿no? Y nos hace saber lo que es la ley que viene de Dios. Padre, una pregunta. Al inicio usted nos dijo que había eh, más de 600 mandamientos, creo, sí. De todos esos 600 mandamientos, ¿tenían que cumplir todos esa cantidad de mandamientos? Eran 613 leyes y preceptos que a lo largo de los años de los judíos se iban también inventando y iban apareciendo nuevos. Y los fariseos exigían que se cumpla todo. Además, había una disputa entre ellos, ¿cuál es mandamiento principal? Algunos decían, todos tienen el mismo valor. Otros decían, no, el sábado, porque Dios descansó el sábado y todos debemos descansar el sábado. Y otros decían honrar padre y madre, otros decían amarás a Dios sobre todas las cosas, y había toda una confusión, ¿no? Eso era terrible, pues esa era una esclavitud, cumplir todos esos mandamientos. Sí, por eso interviene Dios. Dios mismo interviene porque nosotros estábamos perdidos, ¿no? Y como ahora, ¿no? Una sociedad totalmente resquebrajada por el pecado, por el egoísmo, la delincuencia, la inseguridad, la corrupción. Todos los sistemas se caen y viene el Adviento. Exactamente, nosotros tendríamos que volver a pedir que Jesús venga, ¿no? Maratana, ven, Señor, a dar nuevamente el sentido pleno, porque tenemos la palabra de Dios, tenemos la Biblia,
Tenemos el catecismo de la Iglesia Católica, tenemos la vida de los santos, documentos, magisterio, sí, y lo estamos interpretando, pero sin embargo, a lo mejor también estamos interpretando mal algunas cosas o falta el espíritu. La ley está perfecta. La doctrina de la Iglesia es hermosa y tiene todo el sentido, ¿no? Que nos llevaría a vivir este camino espiritual a la santidad. Sin embargo, necesitamos a Jesús que vuelva a enfocarnos el verdadero espíritu de nuestra doctrina. Perfecto. Nos vamos a una pausa y retornamos en un instante. Amigos y amigas, estamos de vuelta con su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nos acompaña por segunda ocasión el padre Guido Mise Díaz, sacerdote de la parroquia San Sebastián en La Tacunga, con quien estamos tratando el tema Jesús y la ley, numerales 577 hasta el 582, lógicamente del Catecismo de la Iglesia Católica. Nuestro agradecimiento a señor obispo, monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise, que está con nosotros, y a Radio La Tacunga, que hace posible este programa. Nuestros amigos que no pueden sintonizarnos por Radio La Tacunga AM, FM o Radio La Tacunga online, puede luego visitar en el Facebook la página oficial de Radio La Tacunga y ahí encontrará este material. O puede visitar el canal en YouTube, Consejo Diocesano de Laicos, y ahí tenemos este video más 150 videos más del catecismo. Bien, voy a dar lectura al siguiente numeral, el 580. Dice así: el cumplimiento perfecto de la ley no podía ser sino obra del divino legislador que nació sometido a la ley en la persona del Hijo. En Jesús, la ley ya no aparece grabada en tablas de piedra, sino en el fondo del corazón del siervo, quien, por aportar fielmente el derecho, se ha convertido en la alianza del pueblo. Jesús cumplió la ley hasta tomar sobre sí mismo la maldición de la ley, en la que habían incurrido los que no practican todos los preceptos de la ley, porque ha intervenido su muerte para remisión de las transgresiones de la primera alianza. Padre, ayúdenos con su explicación, por favor. Sí, Jesús encarna, ¿no? Encarna la ley en su persona, en su cuerpo, en su proyecto, en su vida. Porque Jesús en Juan dice, he venido a hacer la voluntad de mi Padre. No he venido a otra cosa, es decir, a cumplir lo que mi Padre quiere, a cumplir la ley de mi Padre. Y la voluntad de mi Padre es que todos tengan vida eterna, vida plena. Entonces Él es el Hijo predilecto, Él es el modelo de Hijo de Dios, ¿no? El hombre perfecto, el que carga con toda la ley de acá. Él cargó con toda la ley y cargó también con el pecado, porque los judíos al mal entender la ley, mal interpretar o transgredir la ley, cometieron daño al pueblo, ¿no? Y a la humanidad, ¿no? Y Jesús cargó. Él carga con todos los errores de la humanidad, ¿no? Del pueblo judío. Él la carga, la planifica, indica el camino y es capaz de morir cuando nos lleva a la muerte el pecado. Pero Jesús muere siendo inocente, siendo el hombre perfecto, siendo el Hijo predilecto de Dios, pero muere para salvarnos, ¿no? Y nos salva resucitando. Él nos planifica cargando en sí mismo, dicen otros, pagando el precio nuestro, ¿no? Y nace la nueva alianza.
Él prácticamente perfecciona esta alianza en una nueva, y la nueva alianza ya nace, ya no la ley grabada en tabla, sino ya grabada en su corazón. Perfecto. El siguiente numeral, el 581, dice así: Jesús fue considerado por los judíos y sus jefes espirituales como un rabí. Con frecuencia argumentó en el marco de la interpretación rabínica de la ley, pero al mismo tiempo Jesús no podía menos que chocar con los doctores de la ley, porque no se contentaba con proponer su interpretación entre los suyos, sino que enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. La misma palabra de Dios que resonó en el Sinaí para dar a Moisés la ley escrita es la que en él se hace oír de nuevo en el monte de las bienaventuranzas. Esa palabra no revoca la ley, sino que la perfecciona aportando de modo divino su interpretación definitiva. Habéis oído también que se dijo a los antepasados, pero yo os digo, con esta misma autoridad divina, desaprueba ciertas tradiciones humanas de los fariseos que anulan la palabra de Dios. Padre, por favor, ayúdenos con su mensaje, con su explicación. Sí, Jesús viene como rabí, como maestro. Sí, él viene a definir, a explicar, a perfeccionar la ley y a purificarla. Es por eso que Jesús cambia algunas cosas, ¿no? Se les dijo, no matarás, y el que mate será reo de muerte. Pero yo les digo, aquel que ofende al hermano ya merece ser reo de muerte. El que insulta al hermano, el que desprecia al hermano, merece el castigo eterno. Se les dijo, ama al amigo y aborrece al enemigo. Pero yo les digo, amen al enemigo. Jesús va cambiando así. Va quitando todo lo que es tradición humana o lo que es incompleto y lo va perfeccionando, ¿no? Le va encauzando de tal manera que solamente queda la voluntad de Dios. Y Él puede hacerlo porque es el Hijo de Dios y tiene toda la autoridad. Es el nuevo Moisés, pero supera a Moisés porque Él es Dios, ¿no? Y por eso nosotros tenemos la revelación perfecta. Lo que Dios ha querido, lo que Dios quiere, la doctrina que nos lleva a la salvación la tenemos. Y la tenemos gracias a Jesús, que nos ha enseñado como maestro y la ha purificado de la ley de la antigua alianza, ¿no? Y nosotros cumplimos la nueva alianza. Perfecto. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. Domingo Día del Señor, De la fe, de la esperanza cristiana. de la oración y del encuentro en comunidad. Jesús, tú estás presente en el vino y en el pan. Escuche desde la Catedral de La Tacunga la Santa Misa Dominical a las 8 horas y 19 horas, a través de Estéreo La Tacunga FM, Radio La Tacunga AM y Facebook Live Radio La Tacunga AM FM. Todos invitados a celebrar el Día del Señor. Jesús, tú estás presente cuando estás en el altar. Es por eso que nosotros te venimos a adorar. Y unidos como hermanos te venimos a cantar. Amigos y amigas, estamos de vuelta nuevamente con su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado, por segunda ocasión, nos acompaña el padre Guido Mise Díaz, sacerdote de la parroquia San Sebastián de La Tacunga, con quien estamos tratando el tema Jesús y la ley, numerales 577 hasta el 582
del Catecismo de la Iglesia Católica. Nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise, que está con nosotros, y a Radio La Tacunga, que hacen posible este programa. Nuestros amigos que no pueden sintonizar en este momento Radio La Tacunga, AM o FM o Radio La Tacunga online, puede buscar este video, este programa en Facebook, en la página de Radio La Tacunga, o en YouTube, en el Consejo Diocesano de Laicos-La Tacunga. Bien, el siguiente numeral, el último numeral, el 582, dice así: yendo más lejos, Jesús da plenitud a la ley sobre la pureza de los alimentos, tan importante en la vida cotidiana judía, manifestando su sentido pedagógico por medio de una interpretación divina. Todo lo que de fuera entra en el hombre no puede hacerle impuro. Así declaraba puros a todos los alimentos. Lo que sale del hombre, eso es lo que hace impuro al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen las intenciones malas. Jesús, al dar con autoridad divina la interpretación definitiva de la ley, se vio enfrentado a algunos doctores de la ley que no aceptaban su interpretación, a pesar de estar garantizada por los signos divinos con que la acompañaban. Esto ocurre en particular respecto al problema del sábado. Jesús recuerda frecuentemente con argumentos rabínicos que el descanso del sábado no se quebranta por el servicio de Dios o al prójimo que realizan sus curaciones. Padre Guido, por favor, ayúdenos con su explicación y comentarios. La ley que tenían los judíos era interpretada por un grupo de especialistas, o sea, no era así nomás, ¿no? Los maestros de la ley, los escribas, que eran los que garantizaban supuestamente la recta interpretación y los que enseñaban la doctrina al pueblo, y el pueblo tenía que cumplirla. Por eso Jesús viene y va a chocar, porque Jesús va a interpretarla de otra manera. Y obviamente se van a ofender, ¿no? Se van a resentir esos doctores de la ley que eran los garantizados, por el sistema, ¿no? Es como que ahora los abogados que interpretan la ley, que son estudiados, que tienen su doctorado, su maestría, y venga un campesino que no tiene ningún estudio y empiece a cuestionar la ley. Y con los mismos artículos empiece a mirar de otra forma, mucho más profunda. Entonces Jesús tuvo que vivir esta experiencia de rechazo, de desaprobación, hasta de ataque. Pero estos escribas y doctores de la ley, por más que veían los signos de Dios, y porque Jesús acompañaba su enseñanza con signos y con prodigios, ¿no? Con milagros, pero ellos no querían creer, estaban ciegos. Y Jesús iba dando el verdadero sentido de la ley, y al final le costó su vida, porque no lo aceptaron. Muchas veces Jesús decía que grande es la fe a los paganos, porque mejor gente que no estaba preparada, entre comillas, que no era estudiada, descubría la novedad de Dios. Y los que debían descubrir con más facilidad, no lo hacían. Jesús tuvo que sufrir, ¿no? Que enfrentar todo este rechazo y este choque, ¿no? Porque en realidad la gente no aceptaba a Dios, porque Jesús era Dios. Pero gracias a que nos quedó la doctrina, nosotros ahora podemos tenerla y nos damos cuenta, ¿no? Ellos estaban convencidos, por ejemplo, del sábado, que el sábado no se puede curar a un enfermo.
Y Jesús dice, no, no, no. La ley está al servicio del hombre, al servicio de Dios. Y no al revés, ¿no? No puede estar la ley, el hombre al servicio de la ley ni del sábado. Y bueno, si entendemos bien estos pasajes, nosotros tendríamos que servir a Dios y la ley llevarnos a la liberación, a la plenitud. Y también entender, también vivimos con leyes en nuestras familias, en la sociedad, en la casa, las familias, las leyes que van poniendo con un espíritu de vida, pero que nazcan de nuestra fe y del espíritu de Dios que nos da esta capacidad de poder interpretar y vivir. ¿Mm? Perfecto. Estamos llegando a la parte final del programa Un Pueblo que Camina. Nuestro saludo respetuoso a todas las personas que nos siguen cada sábado por Radio Latacunga, AM/FM, Radio Latacunga Online o a través de las redes sociales. Un saludo en especial para la parroquia San Sebastián en Latacunga, a todos los laicos organizados en diferentes movimientos, a sacerdotes religiosos y religiosas y a todas las personas involucradas en los diferentes servicios y ministerios de la Iglesia. Padre, muy agradecido por su participación. Esperamos pues nuevamente invitarle después de unos meses para conversar este importante tema del catecismo. No queremos despedirnos de este programa sin antes pedirle dos cositas. Uno, un mensaje para toda nuestra audiencia con relación al tema Jesús y la ley. Y un saludo, unas palabritas para la parroquia San Vicente Ferrer en La Maná, que están ansiosos de escucharlo. Bueno, primero, mi mensaje sería que los católicos estudiemos el catecismo, la doctrina, que nos preparemos, ¿no? Porque al entender la doctrina y la ley, la nueva alianza de Jesús, es un placer y un gusto cumplirla, vivirla, y nos da mucha bendición. Entonces, queridos católicos, preparémonos, estudiemos nuestra doctrina, no critiquemos sin saber, porque hay mucha desinformación de nuestros hermanos protestantes y de gente que se ha vuelto ya superficial, que dice que no cree en la iglesia. Cualquier persona dice lo que le parece o lo que ha escuchado, pero un católico verdadero tiene que formarse, tiene que estudiar y responder a la fe porque sabe y no porque alguien le ha dicho. Queridos católicos, estudiemos y hagamos la voluntad de Dios. El segundo punto, sí, un saludo muy especial y cariñoso a esa linda gente de La Maná, de San Vicente, a los grupos y movimientos, a los catequistas, a los ministrantes, al grupo de la Renovación Carismática, al grupo Santo Rosario, al grupo Inmaculado Corazón de María, al grupo que daban los cursos de matrimonio, de bautizo, al grupo San Vicente también, nos ayudaban en la iglesia, y a todos, ¿no? A todas las personas que domingo a domingo nos encontrábamos y celebrábamos la Santa Eucaristía. Y a todos los amigos que hemos conocido también, un saludo muy especial a la gente del Carmen, del Triunfo, de Valencia también, gente de Valencia, de Quevedo. Qué gusto, ¿no? Desde aquí les mando mi bendición. Y también quiero aprovechar para saludar a San Sebastián, a los barrios. Aquí también hay los grupos, movimientos, el Consejo Pastoral, también en La Maná, el Consejo Pastoral, Consejo Económico. Y a toda la familia, ¿no? Catequistas y tanta gente que estamos ya involucrados, ¿no? Ya en el trabajo
pastoral. Y Dios le pague por todo el cariño y el apoyo que me dieron en la Maná y que en este momento me están dando aquí en San Sebastián, que ha sido mucho, ¿no? Me he sentido bendecido, querido. A lo mejor no me merezco, pero es obra de Dios, ¿no? Dios nos da todo lo que Él quiere dar, ¿no? Y a manos llenas. Y un gusto, don Juanito, que Dios le bendiga a usted, a su familia y a todas las personas. Perfecto, muchísimas gracias. Padre, no queremos despedirnos sin su bendición, por favor, El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amigos y amigas, esta fue una transmisión más de su programa diocesano, Un Pueblo que Camina. Nos volveremos a ver la próxima semana con un nuevo tema y un nuevo invitado. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Gracias, Buenas noches. Padre Guido. Alegrito. Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la Diócesis de La Tacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del Catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, venga, apresurémonos. Gracias por venir.